Bien, volvemos nuevamente a la clase. Les daremos unos segundos para que los compañeros se puedan conectar y continuamos con el avance del tema. Bien, mientras se van conectando, vamos a ver los vicios del consentimiento. ¿En qué consisten los vicios del consentimiento? ¿Sí? Para poder establecer que ya en el entendido de lo que sabemos, lo que es vicio, ¿qué es lo que puede invalidar un contrato? Bien, que se vayan conectando. Denny está en línea, Natalie, Diego, Marisabel. Marisabel, por si acaso, las grabaciones de las primeras clases están en plataforma Moodle. Está el material de apoyo. O sea que puedes darle una revisada. Cualquier duda nos preguntas, ¿ok? Sí, doctor, gracias. Ya justamente ya he pasado todas las clases. Ah, ya, perfecto. Perfecto, entonces. A ver, chicos, ¿qué entendemos por vicio? De manera general, ¿qué entendemos por vicio? Yo podría dar ejemplo, tal vez, doctor, Adelante. de una persona, suponiendo que es representante de alguien o algo, suponiendo que lo nombran en una empresa como gerente, digamos, y ¿Ya? esta persona aprovecha en cierto punto a nombre de la empresa, pues puede hacer transacciones que lo beneficien solamente a él ¿Ya? en sí y que aproveche de alguna forma, doctor. ¿Ya? Estaría cometiendo un vicio. Si lucra ilegalmente, yo creo que sí, doctor. Ya, perfecto. Visto desde el otro enfoque, vicio es alguna adicción, ¿cierto? Qué vicioso ese tipo, no suelte el cigarro. Desde el punto de vista vulgar, qué vicioso, ¿cierto? ¿Cuál es tu vicio? Mi vicio es leer. Ese es un hobby, no es un vicio, dice, ¿no? El consentimiento, como lo habíamos manifestado, es la manifestación de aceptación, es la manifestación de voluntad, ¿cierto? Cuando digo, y habíamos tomado como ejemplo el matrimonio, un par de novios conversa, sale la propuesta del matrimonio, se ponen de acuerdo, fijan fecha, buscan testigos, buscan padrinos. ¿Cierto o no cierto? Cierto. Llegado el día de la ceremonia, tienen que ratificar ese acuerdo. ¿Qué es lo que les pregunta el oficial de registro civil o el padre que está celebrando ese matrimonio? ¿Qué les dice? ¿Qué les pregunta a los novios, chicos? ¿Si aceptan contraer matrimonio? Si aceptan. ¿Cómo hacen la preguntita? Usted, señorita NN, ¿acepta
acepta por esposo al señor XX. ¿Y qué dice la novia? ¿Qué contesta la novia? Que sí acepta, doctor. Que sí acepta. Está ratificando su consentimiento. Está manifestando la aceptación. Está ratificando su consentimiento. ¿Se dan cuenta? Pero este consentimiento libre, voluntario, espontáneo que debería de existir, puede ser viciado, puede ser contaminado, puede ser declarado ilegal o ineficaz legalmente. A eso se conoce como vicios del consentimiento. ¿Listo? Bien. ¿Cuáles son esos vicios del consentimiento que podrían invalidar o declarar la ineficacia, la invalidez de un contrato? El error, el dolo y la violencia. El error es un vicio del consentimiento. El dolo también. La violencia, lo propio. ¿Cómo definimos al error? Básicamente el error es la falsa apreciación de la verdad. ¿Cierto? Ahí está. Falsa representación de la situación contractual. Falsa apreciación de la verdad, como quieran llamar. Ese es el error. ¿Han escuchado decir alguna vez, me han vendido gato por liebre? ¿O Sí, no? doctor. Cuando escuchamos decir eso, ¿a qué se estarán refiriendo? Que no fue realmente lo acordado, que no le dio lo que realmente debería haber recibido y que le dio otra cosa. Muy bien. Claro. Me han vendido gato por liebre. Me dijeron que era así, así, y resulta que no es así. Me han declarado una falta de representación, una falsa apreciación de la verdad, ¿o no? ¿Me han inducido en error o no me han inducido en error? ¿Qué dicen? Sí, doctor. Sí, y esto es muy importante, ¿por qué? Porque dentro de los vicios del consentimiento y cabalmente con respecto al error, existen tres tipos. El error esencial, que lo vamos a ver, el error sustancial, que también lo vamos a ver, y el error de cálculo. ¿Sí? El error de cálculo. Doctrinalmente hay muchas otras clasificaciones de errores, error de hecho, error de derecho, ipso facto, ipso iure, muchos. Pero nuestro Código Civil reconoce tres: el error esencial, el error sustancial y el error de cálculo. Y eso está previsto en la norma. Ahí está. ¿Sí? Error de hecho en la naturaleza del contrato. Claro, me han vendido gato por liebre, me han hecho creer que era una cosa y había sido otra. ¿Es un vicio del consentimiento? Sí. ¿Podría invalidar si ese vicio es gravitante el contrato? Sí, lo puede invalidar. Y mientras no se subsane, ese contrato va a seguir siendo anulable. Nos han inducido en error. ¿Cierto? Nos han inducido en error. Nos han hecho que nos equivoquemos. Ese es el error. El error esencial va a ser aquella falsa apreciación de la verdad sobre la esencia
y el error sustancial sobre la sustancia del objeto del contrato. ¿Sí? Que puede ser error en la calidad, me dijeron que no era chino, que era japonés y resulta que había sido chino. Error sustancial. ¿Se dan cuenta? Y el error de cálculo, que es el más subsanable porque es matemática pura. Un error de un número o dos se puede borrar y corregir, no hay mucho problema. Los otros dos errores son más complicados de tratar. Y les voy a decir por qué. Bien. Ahí está. Miren otras formas de error. Error de derecho, error sobre el precio, error por argumentación contrario, cualidades no sustanciales, error en la declaración, o sea, error unilateral, error común. Los tres que utiliza nuestro Código Civil son el error esencial, el error sustancial y el error de cálculo. No se olviden. Tres errores como vicios del consentimiento. El dolo. Ustedes saben, a ver, ¿qué es el dolo? ¿Quién podría decir? A ver, adelante, Natalie. Eso es ser un daño con intención, o sea, premeditado, doctor. Ya, generar un daño con intención de forma premeditada. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Qué es el dolo? Ustedes manejan perfectamente esto. Es algo Principal, que adelante. sería un engaño, doctor, algo que lo hagas intencionalmente para cometer un delito. Algo que hagas intencionalmente, ¿sí? Dentro del dolo está la intencionalidad, la premeditación, la ventaja, ¿cierto? Ha habido la intención de hacer daño. Se diferencia de la culpa, porque la culpa, si bien se ha hecho daño, ha sido por descuido, por imprudencia, por una mala reacción. No quería hacer eso, pero se me ha ido. Esa es la culpa. El dolo, no. El dolo he querido hacerlo, sabía que lo tenía que hacer, es más, lo he planificado hace un mes. Eso es el dolo, la intencionalidad. ¿Y qué es la violencia? El uso de la fuerza ¿Ya? también podría Puede, ser amenazas. muy bien. En todos los casos de violencia, ¿habrá siempre agresión? No, ¿En qué casos no habría agresión, pero sí la podemos clasificar como violencia? agresión psicológica podría ser, doctor. Exactamente. Podría ser una violencia económica, ¿cierto? ¿O no cierto? Entonces, no siempre la violencia es sinónimo de agresión física, que también ingresa dentro del marco de la violencia. Si alguien le pone a Brian una pistola en el pecho y le dice, ¿firmas o firmas el contrato? ¿Brian va a firmar? Perdón, doctor, tanto con la... sí, pues, doctor, que no me queda de otra. No se le escucha, doctor. Ese consentimiento que Brian ha manifestado, ¿ha sido forzado o ha sido libre, voluntario y espontáneo? Forzado. Forzado, ¿cierto? Se ha forzado el consentimiento, por tanto se puede alegar que ese consentimiento ha sido logrado con vicio.
y si ha sido logrado con vicio, se puede invalidar el contrato. ¿Se dan cuenta? Por eso los vicios del consentimiento son importantes. Error, como decía la compañera, me han vendido gato por liebre, me han hecho equivocar. Me dijeron que era este tipo de producto y ahora que veo no lo es. Error. Si se cae sobre la naturaleza, sobre la esencia, vamos a estar frente a un error esencial. Si se cae en la cualidad o en la calidad del objeto del contrato, en la sustancia, quiero decir, vamos a estar frente a un error sustancial. Si se cae, como hace un momento decíamos, sobre quién se exime de la violencia. Si se cae sobre unos sujetos cuyo consentimiento es obtenido por medio de la violencia, por medio de la amenaza, por medio de la fuerza, ese consentimiento está viciado. Por tanto, se puede demandar, se deje sin efecto un contrato por vicios en el consentimiento. ¿Se dan cuenta? Dejar sin efecto o validez un contrato prácticamente es perjudicar a las partes. De ahí que hay que tener mucho cuidado, chicos, desde la primera escritura, desde el primer teclazo, si quieren así, de redactar un contrato. Porque puede pasar de que de manera hasta involuntaria nos estén haciendo inclusive responsables de algún vicio en el consentimiento. ¿Por qué creen que los jueces, cuando van los notarios a declarar o los sometidos a confesión provocada, le preguntan, ¿no? ¿Su presencia acá es voluntaria? ¿Alguien le ha presionado? ¿Alguien le ha violentado? ¿Alguien le ha amenazado? No, vengo voluntariamente. Perfecto. ¿Por qué? Porque buscan la ratificación del consentimiento. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a conocer a los vicios del consentimiento como error, dolo o violencia, dolo, error. El orden de los factores no altera para nada el producto. Bien, ahí está. Dolo consiste en el uso de engaños, maquinaciones, artificios o mentiras con el fin de inducirla a concluir un contrato que sin aquellos no concluiría con dicha persona. ¿Cierto? El dolo está previsto en el artículo 482 y dice, es provocado a diferencia del error que es espontáneo. No tiene la excusa de desconocimiento. Recognoscibilidad quiere decir desconocimiento. Por su inmoralidad es siempre reprimido y la protección del deceptus es más intensa que al que hierra. Parece que estuviera en latín, ¿no? La redacción. Pero básicamente el dolo es la intencionalidad, la planificación, la premeditación de qué? De que se está planificando algo para en algún momento quitarle la validez al contrato. Doctor, disculpe, tengo una pregunta acerca del dolo. A ver. Un ejemplo, digamos, de un contrato de préstamo de dinero, pero que sea privado, o sea, ¿Ya? que no tenga nada que ver la notaría ni nada, solo esté privado entre dos personas. Digamos que el acreedor le ha prestado al deudor $5,000 ¿Ya? y solo han firmado y todo, y luego llegado el momento, el deudor no pagó el dinero, entonces se le estaba haciendo una demanda, pero primero se le hizo, ¿cómo se llama esto? Para saber si su firma, si es realmente su firma. Estudio No me acuerdo. grafológico o la medida preliminar de reconocimiento judicial de firmas. Eso, doctor, de reconocimiento de firmas, y se hizo, y digamos que el deudor se niega que esa no es su firma. ¿Eso contaría como dolo? ¿O qué se haría en esos casos? Sí, Que se niegue que su firma y que nunca se ha hecho prestar el dinero, digamos. sí. Fíjense dónde estuviera el dolo.
Vamos a entender el dolo como la mala intención, como esa intencionalidad, esa premeditación. Yo sabía lo que tenía que hacer. Tenía la intención de inducirlo en engaño o en error al que me está prestando, al acreedor. Sabía perfectamente que yo mismo, no tenía ningún bien para poder garantizar. Así es que si alguna vez me metía en juicio, no tendrían nada a qué brincar, ningún bien. Eso es dolo. Ni siquiera es la famosa culpa precontractual, ¿se acuerdan? La responsabilidad antes de firmar el contrato. El dolo es, lo estoy haciendo con intención, lo he premeditado, lo he planificado. He recorrido todo el procedimiento del iter criminis. ¿Se acuerdan de penal? ¿Cierto? He logrado que firme. Mediante el dolo lo he engañado y he logrado que consienta, que firme. ¿Sí? Entonces el afectado, que es el acreedor, lo que puede hacer es iniciar una demanda, seguramente le va a iniciar una demanda para poder recuperar, tratar de recuperar ese dinero. ¿Cierto? Ahora, un aspecto importante que tocaba la compañera hace un momento. En muchas empresas, ante la existencia de cualquier falta grave, los despiden y si la movilidad, si manejaba una movilidad ya está viejita, les despiden con eso más. ¿Se dan cuenta? Pero respetando el debido proceso. ¿Ustedes han escuchado hablar del documento criminalizado? ¿O no? No, doctor, la verdad. El documento que al momento de nacer ya nace cometiendo un crimen, quiere decir. Este ejemplo que la compañera nos daba hace un momento. Cuando la persona actúa con dolo, hay intencionalidad de engañar, de sonsacar. Lo ha pensado, lo ha premeditado 1 y 10 veces. Bien. Y este es un caso real de dolo, el que les voy a comentar. Resulta que en una transacción, ¿sí? El que supuestamente iba a recibir el resarcimiento, dice, ¿no? No, y el médico me ha dicho que necesito por lo menos 3 meses más para poder recuperar. Mientras tanto, tengo que estar en cuidado, en casa, con muleta, poco a poco. Perfecto. Qué pobrecito, ya. Pero él sabía perfectamente qué es lo que iba a hacer. Buscaba dinero. El auto no servía para nada si quería darlo en garantía. Él sabía perfectamente que al no tener nada en su nombre, absolutamente nada, cualquier juicio de... ay, se me ha ido. Ya, pero bueno, él sabía perfectamente que no tenía ni una garantía para poder, llegado el momento, respaldar ese préstamo. Y aún así, bien planificado, ha logrado que el acreedor le preste. ¿Sí? Ustedes saben bien que en el ámbito penal no hay cárcel, no hay apremio corporal, ¿o hay? No Hay hay, doctor. cárcel no hay cárcel. Entonces, ¿qué busca el procedimiento civil? El procesal civil en caso de deudas busca honrar la obligación, ¿cierto? Que me pague. Pero a la cárcel no lo voy a poder meter. Entonces los penalistas están usando la figura del documento criminalizado para sacarlo del ámbito civil y llevarlo al ámbito penal. ¿Se dan cuenta? Los está sacando bajo el criterio este del ámbito civil para llevarlos al penal. ¿Por qué? Porque dice, el dolo es la intención premeditada, pensada, planificada de perjudicar o hacer daño.
El denunciado sabía perfectamente el día que firmó el documento que no le iba a pagar al acreedor. Porque ¿de dónde? No hay. Entonces se hace el análisis y dicen, este ya sabía perfectamente dónde iba a trabajar, su plan, su maquinación. Como que le ha quitado buenos millones, ¿no? Esta persona. Entonces, al estar criminalizado ya ese documento y después de una breve investigación, resulta que el deudor no tiene un solo bien registrado a su nombre, le interesa o no entrar a la cárcel. Ese es un caso especial, porque si le va a interesar echar el tiempo que sea necesario, ¿se dan cuenta? Eso es dolo, la premeditación, la astucia, el engaño con el que te pueden hacer aceptar algo, pero viciando tu consentimiento. ¿Está claro? Viciando tu consentimiento. Tu consentimiento tiene que ser no extenso, ¿no? Debe ser algo preciso, lo necesario para poder de pronto quedar bien con todos. El consentimiento libre, voluntario, espontáneo, nace, como en el matrimonio, ¿no? ¿Acepta usted? Sí, acepto. Listo. Pero cuando se vicia ese consentimiento con un error, con un dolo, ese contrato se puede pedir que se deje sin efecto. Y además puede generar como mujer, la afectada, si es mujer, una denuncia ante la FELCB, ante la Colón y ante todas las instancias que hay para defender a mujeres. Entonces es bien importante que identifiquemos los vicios del consentimiento. Estas son formas de dolo, ¿no? Causan daños, dolus inciden, que es lo mismo y no es otra cosa que la intencionalidad. Lo propio formas de dolo, ¿cierto? El juez sabe cómo ordenar ¿cómo se llama? Con su sleeping, no sé, ¿cierto? Entonces hay que cuidar que el dolo, el error y la violencia no ingresen en un contrato. ¿Qué es la violencia? Ahí lo tienen. No es falta de voluntad, sino vicio en el proceso de formación de la voluntad, perturbado por una amenaza que ejerce sobre él, una coacción, con el fin de subyugar la voluntad de una o de varias personas. Claro, la amenaza es presión, la amenaza es amenaza como tal, es violencia, ¿o no es así? El hecho de que las amenacen, ¿es violencia o no es violencia? Es, Listo. doctor. Es, ¿cierto? A ver, no pagues tus impuestos este año y no lo haces. ¿Qué va a pasar el año que viene? ¿Qué va a pasar, chicos? Multas. Exactamente. ¿Hay sanción o no hay sanción? Hay sanción, doctor. Hay sanción. ¿Van a usar algún acto violento o es que la multa y sanción ya está establecida en la norma? ¿Ah? Ya está establecido en la norma. Pero ¿qué pasa con un tipo de violencia de que alguien se acerque a Brian y le diga, ¿firmas o firmas ese contrato? De lo contrario, mañana puedes sufrir algún accidente, sabemos dónde vives, tu familia. ¿Qué tipo de violencia es? ¿Qué tipo de violencia es la que les acabo de decir? ¿Psicológica? Yo diría que sí, porque se lo está intimidando en todo caso, se lo está amenazando, están jugando con su cabeza. Esa es la palabra. Intimidar. Ustedes han visto los videos que han dado la vuelta al mundo del abogado híjole, ¿cómo le llaman al abogado del diablo? Yasmani Tozico. Yasmani Ramiro Torrico Leclerc. ¿Es violencia? Sí, doctor.
doctor. 100%. Violencia física, violencia psicológica, coacción, ¿para lograr qué? Su consentimiento. Con vicios de nulidad, con vicios del consentimiento. Esos tres, error, dolo y violencia, no se olviden, van a constituir vicios del consentimiento que más adelante podrían ser causales de nulidad o anulabilidad. De ahí que desde el enfoque sano, el consentimiento es la manifestación de la aceptación. Sí acepto, pero al mismo tiempo ese consentimiento tiene que estar libre de errores, libre de dolo, libre de violencia. Porque si no, estamos vulnerando la norma. ¿Listo? Bien. A ver, esas son las reglas de la violencia perfectamente. Es un acto de violencia que yo amenace, hostigue psicológicamente. Pero si estoy yendo por la calle muy tranquilo y, a ver, al pasar por un templo, mi hijito no se persina. No se persina. Y le digo, como no te has persinado, Diosito te va a castigar. ¿Qué puede hacer el niño? ¿Qué reacción va a tomar el niño? Se va a asustar, doctor. Se va a asustar. Perfecto. ¿Y se va a persinar o no se va a persinar? Sí, se va a persignar. Ahora, ¿hay alguna sanción por no persinarse o es un tema más moral y religioso? Es un tema más moral que otra cosa. No hay sanción jurídica. No, doctor. Ahí está el efecto jurídico de un consentimiento viciado. Si se comprueba que la voluntad, el consentimiento ha sido violentado de forma física, de forma verbal, como todas las violencias que hay, ese contrato va a ser declarado nulo. Si se ha violentado o se ha forzado mi consentimiento con respecto a realizarme amenazas o cosas por el estilo, también está viciado. Cuando los oficiales preguntan a los novios, quiero preguntarles si vienen acá por voluntad propia o vienen forzados. El novio le va a decir forzado, doctor. ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta? En contratos, el consentimiento, la aceptación debe ser libre, debe ser voluntaria, debe ser espontánea. Quiero contratar, quiero que me contrate de buena fe. ¿Cuáles son las reglas, las condiciones? Y firman el contrato sin ningún problema. Sin ningún problema. Ah, pero si después de firmar el contrato la parte afectada reúne las pruebas, inicia juicios de nulidad donde se demuestre que existen vicios en el consentimiento porque no ha sido como se tenía que hacer, ese contrato va a ser invalidado. Ese contrato va a ser invalidado. Ahora, lógicamente, pues estos vicios como la violencia, el dolo, no consisten en que estoy en la sala, digamos, y viene, qué sé yo, un menor, mi sobrino, quien sea, se pone a jugar con sus pies y tampoco. O que me digan, ¿sabes qué, Natalie? Si esta noche no terminas tu trabajo, va a venir el cucu y te va a llevar. ¿Qué va a hacer Natalie? ¿Me va a creer o se va a reír?
Me va a reír, doctor. ¿Se va a reír? ¿Y por qué se va a reír? Porque me va a decir, no hay cooks. ¿Estoy queriendo infundirle un temor? ¿O no? Sí, doctor. Sí. Natalie, si no terminas tu tarea, Diosito te va a castigar. Va a venir el diablito y te va a llevar. ¿Podrá pasar aquello? ¿Será cierto eso? Con otros términos, yo creo que sí. ¿Estoy usando violencia o solamente estoy buscando atemorizarla, generarle temor? Generar temor, doctor. Generar temor. No estoy usando ni la agresión física ni nada. ¿Quién me va a creer que si no termino mi tarea me va a llevar el cuco, va a venir el diablito? Nadie. A eso que ustedes le dicen, está buscando atemorizar, se llama temor reverencial. El temor reverencial por sí solo, sin el uso de violencia, es válido. Es válido. Pero el temor reverencial con el uso de la fuerza, de la violencia, es nulo. Así se lo he establecido ahora. Bien, chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda? Parece sencillo, ¿no? El requisito del consentimiento. No, si solamente es decir acepto. Pero cuando hay problemas, hay juicios que se dan por algún contrato mal firmado, por algunas condiciones exageradas y que la otra parte en su momento no midió lo que podía haber pasado, especialmente cuando hay señas, esas famosas señas con arras, como hace un momento me preguntaron, ¿cierto? Cuando por una mala suerte hay eso, el consentimiento no va a ser voluntario, no va a ser espontáneo, va a ser forzado. ¿Sí? ¿O no? ¿Qué creen? Que el consentimiento tiene que ser libre de cualquier vicio, de cualquier acto de violencia, error, ¿o no? Sí, doctor. Sí. Sí, doctor. Entonces es importante que cuando empecemos más adelante a redactar contratos, no se olviden de la cláusula del consentimiento. No pueden olvidarse, tiene que haber la cláusula del consentimiento. Y van a ver más adelante que la ley sí se conoce. Ok. Bien, chicos, estamos llegando al final. Espero que el tema haya quedado entendido. Estamos analizando requisito por requisito de los contratos. Hemos terminado con el consentimiento. Vamos a entrar al objeto, la causa, forma y capacidad además. Primero vamos a ver la capacidad y en función a ello vamos a abordar todos los requisitos para que quede claro. Porque a momento de redactar los contratos, chicos, no hay más ayuda que su código civil ahí. Entonces, tiene que quedar lo más claro posible. Bien, muchísimas gracias por su asistencia y nos estamos viendo el día sábado, ¿cierto? Sí, doctor. Bien, Hasta buenas noches, luego. chicos, y muchísimas gracias.